No me propuse cuestionar siglos de registros genealógicos aceptados. Estaba investigando los matrimonios de las familias reales europeas, mapeando a los sospechosos habituales, Habsburgo, Romanov, Tudor, cuando noté algo extraño. No una sola anomalía, no un documento, sino un patrón de conexiones faltantes que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los árboles genealógicos oficiales muestran una cadena ininterrumpida, de padre a hijo, de madre a hija, matrimonios arreglados, alianzas forjadas, linajes preservados. Pero cuanto más profundo miraba, más brechas encontraba que no deberían existir. Transiciones que ocurrieron demasiado limpiamente, genealogías que aparecían completamente formadas, como si se hubieran escrito hacia atrás desde una conclusión ya decidida. Y es ahí donde el tártaro en cuestión se vuelve imposible de ignorar. Comienza con un ejercicio simple. Abre cualquier árbol genealógico importante de una familia real europea del siglo XVIII o XIX. Sigue las líneas maternas. Ahora pregúntate, ¿de dónde venían estas mujeres antes de casarse con las dinastías conocidas? La explicación oficial nos da nobleza menor. Primas lejanas. Princesas de principados alemanes tan pequeños que apenas merecían un punto en los mapas contemporáneos. Pero he aquí la parte más extraña. Cuando intentas rastrear la propia ascendencia de estas mujeres solo 2 o 3 generaciones atrás, la documentación se vuelve notablemente escasa. No incompleta, escasa, como si sus historias comenzaran en el momento en que se volvieron útiles para la narrativa. Considera los matrimonios que consolidaron el poder en toda Europa en la década de 1700. Se nos dice que estas uniones fueron estratégicas, políticas, calculadas hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, las novias a menudo aparecían con una documentación mínima de linaje, se casaban con las familias más documentadas de la historia humana y luego sus orígenes se convertían en un hecho incuestionable. Nadie preguntó, nadie verificó. El silencio era ensordecedor. Esto plantea una pregunta simple pero crítica. Si estas casas reales estaban tan obsesionadas con la pureza de la sangre, ¿por qué aceptarían novias cuya ascendencia no podía trazarse con certeza? A menos que esa ascendencia fuera deliberadamente oscurecida. Mira a los Romanov. La historia oficial nos dice que descendían de la dinastía rúrica, una línea limpia de sucesión que se remonta siglos atrás. Pero cuanto más profundo entraba en los registros genealógicos, más encontraba transiciones que parecían gestionadas, construidas. La documentación existe, por supuesto. Certificados de matrimonio, registros de nacimiento, anuncios de la corte. Pero ¿y el linaje de sangre en sí? Hay susurros, susurros académicos, del tipo que se mencionan en notas al pie y luego nunca se expanden. De ascendencia tártara en varias familias nobles rusas importantes, no mongola. Tártara, la palabra misma es un derivado, un primo lingüístico de un nombre que no se supone que digamos en voz alta en círculos históricos. Tartaria. Ahora mira hacia Occidente. La familia real británica experimentó una transformación similar. La Casa de Hannover, importada de territorios alemanes en 1714. Se nos da la explicación oficial. Sucesión protestante, aprobación parlamentaria, reclamo legítimo a través de una lejana ascendencia a Estuardo. Todo documentado, todo correcto, excepto que cuando examinas los principados alemanes de donde venían estos reales, encuentras algo peculiar. Muchos de estos pequeños territorios habían experimentado ellos mismos cambios dinásticos recientes, nuevas familias, nuevos nombres, nuevos escudos, todo dentro de 1 o 2 generaciones de ser llamados a proporcionar monarcas británicos. La evidencia sugiere algo mucho más grande que accidentes dinásticos aislados, pero tal vez estoy viendo patrones en la aleatoriedad. Tal vez estas brechas genealógicas son simplemente la erosión normal del tiempo, la pérdida inevitable de documentación a lo largo de los siglos. Entonces empecé a mirar los edificios que estas familias construyeron. No los castillos que heredaron, sino los que construyeron durante su consolidación de poder. En San Petersburgo, el Palacio de Invierno; en Londres, las grandes renovaciones del Palacio de Buckingham; en Viena, las expansiones del Palacio de Schönbrunn; en Madrid, la construcción del Palacio Real tras el incendio de 1734 que convenientemente destruyó la residencia anterior de los Habsburgo. Todos ellos comparten elementos arquitectónicos que la historia oficial atribuye al renacimiento neoclásico o a la influencia barroca. Pero he aquí lo que me inquieta. Estos edificios no solo comparten elecciones estilísticas, comparten características técnicas específicas, métodos de construcción,
sistemas de proporción, matemáticas decorativas. El patrón se repite con una precisión inquietante a lo largo de miles de millas, a través de culturas que supuestamente tenían contacto mínimo, a través de casas reales que supuestamente eran rivales. ¿Quiénes eran los arquitectos? Nombres diferentes en países diferentes, por supuesto. Pero cuando intentas rastrear dónde se formaron estos arquitectos, dónde aprendieron a construir a tal escala masiva con tal uniformidad, el rastro se enfría. No en todas partes, solo en los puntos críticos, justo donde se habría transmitido el conocimiento. Si estás encontrando valor en esta investigación, te animo a explorar estas conexiones arquitectónicas tú mismo. La evidencia está escondida a plena vista. Ahora hablemos de los mapas, porque los mapas no mienten de la forma en que pueden mentir las palabras. Muestran lo que se conocía, lo que se creía, lo que existía en las mentes de quienes los dibujaron. Saca mapas de Asia de los años 1600 y 1700, mapas franceses, holandeses, británicos. Mira el vasto interior etiquetado como Tartaria o Gran Tartaria o Tartaria. No una región pequeña, no una nota al pie. Un territorio enorme que se extiende desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, desde Siberia hasta las fronteras de China. Estos no eran mapas especulativos, eran mapas comerciales, mapas militares, mapas dibujados por cartógrafos que apostaban su reputación por la precisión porque los comerciantes y los generales dependían de su exactitud, y en muchos de estos mapas encontrarás algo fascinante, símbolos que indican ciudades, rutas comerciales y sí cortes reales. Múltiples cortes reales a lo largo del territorio tártaro, como si esto no fuera una colección de tribus errantes, sino una sociedad organizada con estructuras gubernamentales. Luego, a lo largo del final de los 1700 y principios de los 1800, la etiqueta cambia. Tartaria se convierte en Rusia en el oeste, se convierte en China, Qing en el este, se convierte en territorio otomano, se vuelve sin nombre en el medio. Cuanto más profundo miraba, más tenía que preguntar. ¿A dónde fue la gente? No la tierra. Podemos ver cómo la tierra se redistribuye en los mapas. La gente, las cortes reales, aquellas estructuras gubernamentales que indicaban los mapas anteriores. ¿A dónde fueron? He aquí lo que más me molesta. Cuando caen los imperios, tenemos períodos de transición, tenemos documentación de colapso. Roma no desapareció de la noche a la mañana. Tenemos siglos de su declive meticulosamente registrados. Los bizantinos dejaron volúmenes de testimonio histórico sobre sus últimos días. Incluso la fragmentación del imperio mongol está bien documentada. Pero Tartaria, si existió como sugieren estos mapas, deberíamos tener documentación de transición, tratados de disolución, disputas de sucesión, refugiados, movimientos de resistencia, algo. En cambio, obtenemos silencio. Y en ese silencio obtenemos nuevas familias reales con genealogías sospechosamente recientes reclamando territorios que los mapas de una generación anterior etiquetaban como tártaros. La explicación oficial se derrumba aquí. Se nos dice que Tartaria era solo un término general que los europeos usaban para el vasto interior desconocido de Asia. Una etiqueta de mapa, no una entidad política real. Pero esa explicación requiere que creamos que los cartógrafos europeos, que eran lo suficientemente sofisticados como para mapear con precisión costas, rutas comerciales y límites territoriales en otros lugares, de repente se volvieron vagos e imprecisos solo cuando se trataba de la masa terrestre más grande en sus mapas, que dibujaron fronteras, marcaron ciudades, indicaron cortes reales, todo para algo que en realidad no existía como entidad cohesionada. ¿Eso te parece lógico? Ahora llegamos al aspecto más inquietante. La cuestión del linaje no es solo histórica, es genética. Tenemos pruebas genéticas. Ahora podemos rastrear la ascendencia a través del ADN, confirmando o refutando reclamos genealógicos que antes dependían solo de documentos. Entonces, ¿por qué no ha habido un estudio genético exhaustivo de las familias reales europeas que mapee su ascendencia real? No la ascendencia reclamada, la herencia genética real. Algunos estudios existen, por supuesto, pequeños, específicos, pero nunca un mapeo completo de los linajes reales usando técnicas genéticas modernas. ¿Por qué no? Estas familias están obsesionadas con su herencia, con probar su legitimidad, con documentar su derecho divino a gobernar, a menos que haya algo que no quieran encontrar. Considera lo que las pruebas de ADN han revelado sobre poblaciones antiguas,
Ahora sabemos que grupos que pensábamos que eran aislados y puros en realidad estaban mezclados, mostrando marcadores genéticos de continentes lejanos. Sabemos que los linajes puros son un mito, que la humanidad es un tapiz de mezclas y migraciones. Entonces, ¿qué mostraría un estudio genético exhaustivo de la realeza europea? ¿Qué marcadores podrían aparecer que no coincidan con las genealogías oficiales? ¿Qué firmas genéticas de Asia Central o Siberia podrían surgir de familias que reclaman un puro descenso germánico o francés o británico? Y es ahí donde el silencio se vuelve ensordecedor de nuevo. Las mismas familias que encargan estudios de su arte, sus archivos, sus palacios, han mostrado un desinterés notable en la verificación genética de sus linajes. No por qué, no cuándo, no bajo qué circunstancias, sino cómo. ¿Cómo se suprime la curiosidad sobre tus propios orígenes en una era de descubrimiento genético? A menos que ya sepas qué mostrarían los resultados. Antes de descartar esto como especulación, déjame mostrarte algo específico. Ve a Viena. Párate frente al Palacio de Schönbrunn. Ahora ve a San Petersburgo. Párate frente al Palacio de Invierno. Ahora a Pekín, los edificios exteriores de la ciudad prohibida. ¿Qué notas? No solo estilos arquitectónicos similares, los mismos sistemas de proporción exactos, la misma relación entre altura y anchura, las mismas proporciones en la colocación de las ventanas, los mismos principios matemáticos que gobiernan las relaciones espaciales. Esto no es coincidencia. Esto es conocimiento transmitido, conocimiento técnico específico sobre construcción a gran escala, sobre distribución de cargas, sobre crear la impresión de poder a través de la arquitectura. Y he aquí el detalle crítico. Muchos de estos edificios se construyeron o modificaron significativamente durante la misma ventana estrecha de tiempo, principios a mediados de los 1700, el periodo exacto cuando Tartaria desaparecía de los mapas y nuevas dinastías consolidaban el poder. La historia oficial nos dice que estas similitudes se deben a arquitectos viajeros, a tendencias estéticas compartidas, a la influencia de Palladio u otros maestros clásicos. Pero esa explicación requiere una coordinación increíble. Requiere que arquitectos de diferentes imperios, supuestamente rivales, adopten de forma independiente no solo estilos similares, sino sistemas matemáticos idénticos para construir a escala masiva en múltiples capitales simultáneamente. Y hacer todo esto mientras sus familias patronas supuestamente competían por la supremacía. Y solo estoy haciendo la pregunta aquí, ¿no eran rivales? ¿Eran estas familias reales separadas en realidad, ramas del mismo árbol ancestral construyendo en un lenguaje arquitectónico común? Porque ese lenguaje representaba su herencia compartida, una herencia que necesitaba ser ocultada. Necesito que mires algo más, heráldica real. Los símbolos que estas familias eligieron para representarse a sí mismas. Comienza con el águila bicéfala. Aparece en la heráldica del Sacro Imperio Romano, el Imperio Ruso, el Imperio Bizantino, varias naciones balcánicas y varios principados alemanes. Se nos dice que este símbolo fue adoptado y readoptado de forma independiente, que representa significados diferentes en contextos diferentes. Pero un simbolismo tan específico no surge al azar. El águila bicéfala es un símbolo complejo que requiere conocimiento artístico específico para renderizarlo correctamente, y aparece a través de culturas que supuestamente tenían contacto limitado durante los periodos en que fue adoptado. Ahora mira otros elementos recurrentes: diseños específicos de coronas, arreglos particulares de leones y osos, el uso repetido de ciertos colores en combinaciones específicas. El patrón se repite con una precisión inquietante. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Estas familias no solo copiaban los deberes de los demás, estaban usando un vocabulario simbólico común, un lenguaje de poder y legitimidad que precedía a sus fechas oficiales de fundación, un lenguaje que sugiere una ascendencia común. He aquí algo que no tiene sentido. Cuando las familias reales se casaban a través de fronteras, el idioma supuestamente era una barrera. Tenemos relatos documentados de princesas que llegaban a nuevos reinos sin poder hablar el idioma local, requiriendo años para aprenderlo. Sin embargo, también tenemos relatos de estas mismas familias llevando correspondencia privada, entendiéndose perfectamente cuando importaba para las negociaciones políticas. ¿Qué idioma usaban en estos contextos privados? La respuesta oficial es latín o francés, los idiomas diplomáticos de Europa. Pero hay referencias tentadoras en documentos antiguos a otros idiomas que se usaban en ciertos contextos reales.
idiomas descritos como antiguos o tradicionales, pero nunca especificados. ¿Y si había una lengua franca entre estas familias que no era francés ni latín? ¿Un idioma de su ascendencia común real? Un idioma que habría revelado demasiado si se usaba públicamente. No estoy afirmando que sé qué idioma era. Estoy preguntando por qué hay tanta vaguedad deliberada alrededor de las prácticas lingüísticas en las casas reales durante precisamente el periodo cuando sus genealogías se volvían más importantes de establecer. Cuenta los incendios. ¿En serio? Haz una lista de los grandes incendios que destruyeron residencias reales, archivos gubernamentales y registros genealógicos entre 1650 y 1850. El Palacio Real de Madrid, 1734. La Biblioteca del Congreso, 1814. El Palacio de Cristal, 1936. Los archivos estatales de Hannover. Múltiples incendios, la mayoría de los registros perdidos, y estos son solo los famosos. Profundiza y encontrarás docenas de incendios más pequeños pero críticos que destruyeron registros genealógicos específicos, registros de tierras y documentos históricos durante este periodo transformador. Algunos incendios son inevitables a lo largo de los siglos. Los edificios estaban hechos de madera e iluminados con llamas abiertas. Ocurrían accidentes, pero cuanto más profundo miraba, más encontraba incendios ocurriendo en momentos sospechosamente convenientes. Justo antes de que los reclamos genealógicos necesitaran verificación, justo después de transiciones territoriales, justo cuando los registros antiguos contradirían las nuevas narrativas oficiales. Y después de cada incendio, la reconstrucción de los registros favorecía el orden recién establecido, los linajes recién documentados, los territorios recién reclamados. El patrón se repite con una precisión inquietante. Hablemos de Siberia, porque Siberia es la clave de todo. En esos mapas antiguos, Siberia no es todavía territorio ruso. Está etiquetada como parte de Tartaria. Vasta, rica en recursos. Siberia escasamente documentada. Luego, en un periodo notablemente corto en los 1700, se vuelve rusa. No a través de conquistas documentadas, no a través de tratados que podamos examinar. Simplemente se vuelve rusa. La explicación oficial nos dice que los cosacos se expandieron gradualmente hacia el este, que las poblaciones locales eran primitivas y ofrecieron poca resistencia, que el reclamo de Rusia era inevitable y natural. Pero he aquí lo que me inquieta. Cuando Rusia documentó su expansión en Siberia, los registros describen el encuentro con ciudades, no aldeas. Ciudades con edificios de piedra, con poblaciones organizadas, con redes comerciales, ciudades que no aparecen en las narrativas históricas modernas, ciudades que supuestamente no dejaron rastro arqueológico a pesar de ser lo suficientemente sustanciales para que los rusos contemporáneos documentaran su existencia. ¿A dónde fueron esas ciudades? ¿Quién las construyó? ¿Y si Siberia tenía una civilización urbana establecida cuando llegó Rusia? ¿De quién era esa civilización? El silencio era ensordecedor. Te he mostrado patrones arquitectónicos que no deberían existir, brechas genealógicas en las familias más documentadas de la historia, evidencia cartográfica de algo vasto que supuestamente nunca existió, preguntas genéticas que permanecen deliberadamente sin hacer, símbolos e idiomas que insinúan una ascendencia común. ¿Qué significa todo esto? Tal vez nada. Tal vez estoy viendo patrones en la aleatoriedad, conexiones en la coincidencia. Tal vez la historia oficial es completa y precisa, y estas anomalías son simplemente las brechas normales en cualquier registro histórico. Pero ¿y si no lo son? ¿Y si hubo un linaje extendido conectado a través de vastas distancias que necesitaba ser oscurecido? ¿Y si las familias reales que nos dicen que son linajes separados son en realidad ramas de un solo árbol ancestral? ¿Y si Tartaria no era un término geográfico vago, sino una civilización cuyos descendientes todavía gobiernan, pero gobiernan bajo nuevos nombres, nuevas genealogías, nuevas historias oficiales? ¿Qué conocimiento representaría eso? ¿Qué tecnologías? ¿Qué sistemas organizativos? ¿Qué comprensión del gobierno a escala continental? ¿Y por qué ese conocimiento necesitaría ser ocultado? No tengo respuestas, solo preguntas que se multiplican cuanto más profundo miro. Pero te dejaré con esto. La próxima vez que veas un palacio europeo, pregúntate quién lo construyó realmente. Cuando escuches sobre linajes reales, pregúntate de dónde se originaron realmente esos linajes. Cuando mires un mapa moderno de Asia, pregúntate qué había allí antes de que se dibujaran las fronteras actuales. Y pregúntate por qué no se supone que hagamos estas preguntas.
¿Por qué los registros genealógicos se detienen precisamente en el punto donde revelarían algo importante? ¿Por qué los mapas cambian tan completamente en tan poco tiempo? ¿Por qué la arquitectura habla un lenguaje que la historia oficial se niega a traducir? Cuanto más profundo iba, más me daba cuenta de que lo que llamamos historia podría ser solo la historia que los vencedores acordaron contar. Y en algún lugar en los márgenes, en los capítulos eliminados, en los incendios y los registros faltantes y las genealogías demasiado convenientes, podría haber otra historia. Una historia sobre quién construyó realmente el mundo que heredamos. Una historia que no se supone que recordemos, pero una vez que la ves, no puedes dejar de verla.